Volar. Una experiencia verdaderamente extraordinaria. Fascinante. Una historia que se remonta al momento mismo en que el hombre, por primera vez, se admiró ante el paso de una bandada de aves. Un deseo que emergió en ese instante sublime y que finalmente logró conquistar gracias a su ingenio, a su pasión por escudriñar, por aprender, por crear. Capifly, una nueva forma de remontarse, de surcar los cielos, de entender y experimentar la magia de volar. Cuando volamos, rara vez somos plenamente conscientes de la infinidad de procesos que confluyen a nuestro alrededor para que este viaje sea posible. Estamos afanados en que todo esté en orden. Las reservas, el pasaporte, el prechequeo, que el vuelo esté a tiempo y hasta el que el equipaje no exceda su peso. Y claro, lo que más tensión nos provoca, pasar seguridad. La emoción y el nerviosismo se apoderan de nosotros, nos confunden y es cuando ocupamos nuestro asiento y escuchamos. Damas y caballeros, muy buenos días. Al mando del capitán Sven Bowie y de toda la tripulación les queremos dar la bienvenida al vuelo 904. Entonces es cuando verdaderamente empezamos a asimilar la experiencia que estamos a punto de emprender. El corazón late con fuerza y es posible que aquí nos surja a todos la misma pregunta. ¿Cómo vuela el avión? ¿Cómo es posible que esta masa enorme de metal pueda remontarse en el aire con tal facilidad? Lo más que podemos hacer en ese momento es relajarnos, aceptarlo confiadamente y disfrutar del paisaje, si tenemos la suerte de ocupar una ventanilla. Pero en Capifly no queremos que se quede con la duda. Aquí, de la manera más sencilla y entretenida, los expertos se lo van a explicar para que su próximo viaje sea más relajado y la certeza del conocimiento disminuya el estrés y le permita disfrutar en grande la maravillosa experiencia de volar. ¿Cómo vuelan los aviones? Es una pregunta que me hacía yo cuando empezaba a estudiar aviación y mi instructor tuvo una respuesta bastante coloquial, bastante simple. Me dice, bueno, Gustavo, los aviones simple y sencillamente vuelan por sustentación. Pero en aquel tiempo entender sustentación era una palabra que no me decía mucho. Entonces me dijo el ejemplo de, ¿usted ha sacado alguna vez su brazo por la ventanilla de un vehículo? Ok. Y ha sentido cuando choca con el aire cómo empieza a suspenderse y a subirse el brazo. De esa forma vuelan los aviones. En el caso del avión, no es el brazo, obviamente, es el ala. Me acompaña mi primer oficial de esta cabina, instructor y piloto, Luis Miguel. La pregunta más común que nos hacemos todos nosotros y el público, los televidentes en general. Resulta que cuando el avión comienza a rodar en nuestra pista de aterrizaje o despegue, el aire choca en el borde de ataque y me crea una diferencia de presiones. Por debajo del ala yo tengo una mayor presión y sobre el ala yo tengo una menor presión. A esta diferencia de presiones se le conoce como sustentación. Y esto es lo que permite que mi avión logre elevarse, independientemente del peso de la aeronave. Ok, me voy a hacer cargo de este vuelo por un momento. Entonces quiere decir que definitivamente las alas son imprescindibles para el vuelo de un avión. Afirmativo, y es donde está la ciencia de toda la aviación. Y los fabricantes son los que le crean su propio diseño y así las hacen más eficientes para elevar mayor peso. En síntesis, los aviones vuelan porque tienen alas y hay impacto del aire con ellas. En la actualidad, el transporte en avión se ha perfeccionado a tal punto que es uno de los medios de viaje más seguros. Sin embargo, hay momentos cruciales durante todo el proceso que suelen ser de los más temidos por los pasajeros. Y el aterrizaje es quizá el principal, pero ya no debe preocuparse tanto. En este segmento los expertos nos explican cómo se entrelaza todo un engranaje que combina desde los incontables conceptos de seguridad integrados en el diseño de la aeronave hasta los más sofisticados y precisos sistemas de control de tráfico aéreo para hacer que nuestro avión descienda y finalmente se detenga en la pista, al tiempo mismo en que todos suspiramos agradecidos.
El aterrizaje, tema preocupante para los pasajeros y apasionante para nosotros los pilotos. Nos encanta aterrizar y nos da un orgullo muy grande cuando hacemos un aterrizaje bien suave. Exacto, y es una de las fases con mayor desafío para nosotros como pilotos. Y aquí es donde nosotros entramos a controlar lo que hemos venido hablando desde el inicio del programa, la sustentación. Y aquí cuando empezamos nuestra fase para el aterrizaje, debemos de empezar a disminuir la velocidad. Y la velocidad, como lo vimos en vuelo, es uno de los factores que me genera a mí la diferencia de presiones para mantenerme en vuelo. Acá vamos a disminuir la velocidad donde me disminuye la sustentación y por consecuente mi aeronave comienza a descender. El aterrizaje es una de las maniobras más delicadas de la aeronave. Sin embargo, no es peligroso. Tenemos miles, cientos de aterrizajes por los que tenemos mucha práctica al hacerlos. Normalmente sí, tenemos una seguridad a la hora de estar ejecutando el aterrizaje. Tenemos listas para saber no brincarse ni un solo paso para hacer un aterrizaje que sea bastante seguro. Por lo tanto, no se preocupen al aterrizaje, disfrútenlo. Es una sensación bonita. Vamos a una nueva escala técnica, abastecemos combustible y regresamos de nuevo. $100, $50, $40, $30, $20, $10. En este programa vamos a hablar de las fobias que sienten los pasajeros a la hora de volar. ¿Cómo pueden superar esos miedos? En realidad el vuelo es para disfrutarlo. Cuando usted va a viajar, ya sea por placer o por negocios, debe de disfrutar ese vuelo y debe de sentirse en el avión placenteramente, viendo el paisaje, interactuando con los pasajeros, como usted guste, hasta leyendo un libro, pero debe ir disfrutando de ese vuelo. Para eso me acompaña nuestra panelista Jenin y nuestro invitado especial, el doctor Manuel Solano, psicólogo y piloto. Doctor, la gente va a hacer un vuelo muchas veces preocupada por si el avión va a sufrir algún desperfecto, si va a haber turbulencias, si va a haber mal tiempo, y no disfrutan del vuelo, que es una experiencia tan bonita. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le podemos decir a los pasajeros para que empiecen a disfrutar el vuelo y empiecen a sentirse bien a bordo de la aeronave? Una pregunta muy importante, muy interesante desde el punto de vista del pasajero, correcto, ¿verdad? Correcto. En el sentido de que debemos de entender que eso que usted pregunta, capitán, se conoce como aerofobia. Aerofobia, correcto. ¿Verdad? Que es este miedo, este temor a volar, ¿verdad? Que es un miedo, un temor irracional. Eso es otra de las cosas que tenemos que entender. ¿Por qué irracional? Porque muchas veces no nos ha pasado nada en ninguna experiencia previa, ¿verdad? En un avión. Claro. Sin embargo, arrastramos eso, y cuando hablo de eso me estoy refiriendo a este miedo, ¿verdad? Como la posibilidad de que ocurra algo. Entonces, hay una condición de incertidumbre si ese vuelo será, ¿verdad? el que pase algo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, si padecemos, porque tenemos que entender, valga la redundancia, que esto no es una enfermedad, es un trastorno. Correcto. ¿Verdad? Y como trastorno lo que significa es que hemos aprendido a tenerle el miedo a volar. Correcto. De alguna forma. ¿Cuáles son las formas que nosotros arrastramos, digamos así, o que aprendemos para reaccionar con miedo al vuelo?
dos, diría yo básicamente. Una por historia. Claro. ¿Qué significa esto? Cuentos que nos cuentan de Sí. que ha pasado algo Claro. o cosas que han sucedido, ¿verdad? Ujú. Y eso queda en nuestra memoria, digámoslo de alguna manera, como una opción. La otra es porque hemos tendido a buscar situaciones donde haya eventualidades, Claro, digámoslo así, claro. con la aviación. Bueno, podemos sumar un tercero que tiene que ver con la vivencia o la experiencia, ¿verdad?, que hemos tenido en algún momento, claro, ¿verdad? claro. Y que son circunstanciales, que eso también tenemos que entender, Sí. ¿verdad? Entonces, este concepto de aerofobia para el pasajero está en función de que aprendimos algo de manera inadecuada, Ok. que aprendimos a tenerle miedo al avión de manera inadecuada, Ok. ¿verdad?, por estas eventualidades de las cuales estamos hablando. Muchas veces ocurre que unido a este miedo irracional, ¿verdad?, ese irracional porque nunca me ha pasado nada o no ha sucedido Sí. nada, viene acompañado de situaciones que tienen que ver con el ambiente del vuelo o en este caso el avión, por ejemplo las claustrofobias, Claro. ¿verdad? Pues entramos a un avión, es un espacio cerrado, ¿verdad?, limitado, y eso genera en la persona miedo que se traduce en ansiedad. Y ahora vamos a una escala técnica y regresamos con todos ustedes. Tripulación, prepárense para el despegue. Capitán, cabina lista para el despegue. Hoy me acompañan dos experimentados tripulantes de cabina, con quienes compartiremos emergencias que se han dado en la aeronáutica. Por ejemplo, hablaremos del accidente en el río Hudson, donde hubo muchísimos sobrevivientes. Bienvenidos al aire con Capifly. Gracias, Gustavo. Me gustaría que ustedes le comenten a la audiencia lo relevante que fue los tripulantes o que fueron los tripulantes de cabina en ese accidente que mencioné anteriormente, ya que fueron una parte fundamental para que hubieran, y no sobrevivientes, supervivientes, porque en un accidente aéreo definitivamente la gente que sobrevive se convierte en supervivientes. Así es. Bueno, la tripulación de cabina, al igual que los pilotos, tenemos que tener siempre conciencia situacional en todo momento es crítico, sobre todo cuando usted ya sabe que va para una emergencia. Entonces, eso fue lo que ayudó a que la tripulación actuara rápido y empezara la evacuación. Me imagino que obviamente la preparación de ellos, igual que la de ustedes, había sido una muy buena preparación para que pudieran evacuar la aeronave en tan poco tiempo y salvarse tantas vidas humanas. Claro, el entrenamiento que se recibe anualmente, que es regulado por regulaciones internacionales, valga la redundancia, es de suma importancia. En este caso, pues, los tripulantes de cabina, en un amarizaje, los procedimientos son diferentes, ¿verdad? El fabricante del avión tiene cierto tiempo en el cual el avión va a flotar. Ellos sacaron ventaja de todo esto y bueno, hicieron un acto heroico que fue conocido a nivel mundial, ¿verdad? Muchas veces, y lo mencionaba al inicio del programa, los pasajeros consideran que los tripulantes de cabina o comisarios de vuelo, que también son conocidos ustedes con ese nombre, están ahí para atenderlos a ellos, llevarles una bebida o una comida, y no profundizan en el entrenamiento y la cantidad de estudio que tienen que tener ustedes para poder ocupar ese puesto. ¿Qué nos puede conversar acerca de eso? Bueno, todo entrenamiento inicial del tripulante de cabina es casi militar, se puede decir. Tenemos que ver cualquier cantidad de tipos de emergencias que involucran amarizajes, aterrizajes súbitos, fuegos, despresurizaciones, porque nosotros somos los que tenemos que estar atentos a cada momento de vuelo.
En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Gracias a Dios no se da mucho, pero mejor que estemos preparados. Y ya con ese entrenamiento es cuando entramos en acción e instruimos a los pasajeros de la emergencia. Claro, en este programa ya lo hemos dicho más de una vez, que la aviación es el transporte más seguro del mundo. Sin embargo, desde un punto de vista positivo, pongo este accidente como ejemplo, porque hubo muchos sobrevivientes, pero tenemos que destacar el trabajo que hicieron los tripulantes de cabina en ese momento. Es importante que el público sepa que los tripulantes de cabina tienen que cumplir con rasgos físicos, ¿verdad? Aptitudes psicológicas, exámenes físicos psicométricos, audiometrías, agudeza visual, que nos ayudan a estar atentos y aptos para llevar a cabo una evacuación o cualquier emergencia que requiera de nuestras aptitudes Claro, y por conocimientos. supuesto. Y le preguntamos a los tripulantes de cabina, ¿por qué no se portan paracaídas en los aviones comerciales? ¿Por qué no hay esa facilidad si hubiera una emergencia en la aeronave? Es importante recalcarle a las personas que un avión comercial vuela a una velocidad de más de 400 nudos. Haciendo la transición a kilómetros vendría siendo más de 720 kilómetros por hora. Correcto. A esas velocidades, pues, nadie es apto para saltar desde un avión, ¿verdad? Los aviones también están presurizados debido a la altitud, ¿verdad?, que tiene un avión. Se puede decir que un avión vuela a 35,000 pies, que vienen siendo alrededor de 11 kilómetros, ¿verdad? Entonces los aviones son presurizados para crear una atmósfera apta para el ser humano, ¿verdad? Las velocidades, las puertas del avión no se van a abrir a tal altitud, la velocidad. Acordémonos también que los paracaidistas tienen un entrenamiento, ¿verdad? Claro. No es cualquier persona que puede saltar de un avión. También hay que tomar en cuenta que los pasajeros, entre ellos hay personas, adultos mayores, hay niños. O sea, sería un caos para ustedes explicarle a los pasajeros cómo deben de saltar desde un avión en un paracaídas. Por lo tanto, no sería muy práctico llevar paracaídas a bordo. Sí, no, Gustavo, para nada. Habría que... No, es que no es... Es descabellada la idea. Es descabellada la idea. Sí, sí, no es como una opción. Ok, Totalmente. ahora bien, sí llevamos salvavidas a bordo. Llevamos salvavidas a bordo por aquello de que en algún momento, y volviendo al tema que iniciamos, tiene que haber un acuatizaje o debe de practicarse un acuatizaje y cada persona lleva su chaleco salvavidas, ¿es así? Correcto. Ok, el procedimiento para utilizar el chaleco salvavidas también tienen que explicarlo ustedes cuando hacen el briefing antes del despegue. Con ese briefing es suficiente para que las personas puedan maniobrar si hubiese algún ditching o algún aterrizaje en el agua, acuatizaje más bien. Sí, por supuesto, y de todas maneras se les da la demostración, ya sea por video o demostración física de parte de la tripulación, y si no, en el asiento del frente tiene una tarjeta de seguridad donde las instrucciones son muy claras y además es un dispositivo muy sencillo de utilizar. Como seres humanos, estamos a bordo de una aeronave y podemos tener una dolencia en la cabina de los pasajeros. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de estar en algún vuelo donde algún pasajero haya presentado algún problema de salud o algo más allá? Sí, por supuesto, es algo muy cotidiano, puede pasar en cualquier momento, pero sí es algo muy común, es más común de lo que la gente se imagina. ¿Y qué es lo más trágico que les ha pasado con algún pasajero? Bueno, yo recuerdo en un vuelo de Nueva York a San Salvador que falleció un pasajero, yo era el jefe de la cabina y fue una situación bastante difícil. Aplicamos los procedimientos establecidos, pero no se pudo hacer nada por este señor. Ya estábamos próximos al aterrizaje en San Salvador y pues no, seguir los procedimientos que tenemos establecidos y después tuvimos que
rendir cuentas a la Medicatura Forense de El Salvador, el capitán y mi persona. Claro. Maydelin, usted como mujer a bordo de la cabina de los pilotos, ¿ha experimentado algunos piropos que no necesariamente hayan sido los más apropiados? Sí, por supuesto. Una vez un pasajero me gritó una vulgaridad, estaba completamente ebrio. Yo no sé cómo subió, la verdad, porque yo estaba abordando Pudo atrás. disimular cuando abordó, probablemente. Sí, seguramente, pero ya en el momento sí me dijo una vulgaridad y me tocó, de hecho. Ok, ¿cuál sería el procedimiento en ese caso? Va para abajo de una vez. Ok. Hay que, digamos, uno tiene Hay que... un protocolo, me imagino. Por supuesto, y hay que tener mucho autocontrol también, porque, digamos, en la calle Claro. puede pasar otra cosa, también Claro. darle una cachetada, por ejemplo. Usted sabe que como tripulante, no. Por supuesto. Así que usted diga que uno tiene derecho y todo, pero no. Hay que Claro. tener ecuanimidad. Claro. No fue necesario hacer mucho, nada más se le informó al capitán y él no tuvo ninguna duda ni ningún temor en bajar. O sea, ese señor, por haber dicho lo que no tenía que decir, tuvo que quedarse en tierra y no pudo volar. No pudo volar y no pudo volar en la aerolínea. Ok, le prohíben en la aerolínea, le prohíben volver a volar. Por lo menos en la que yo trabajé, sí. Ok. Existe la lista negra. Claro, es una La política famosa de la lista aerolínea. negra existe. Sí. Muchas aerolíneas manejan las famosas listas negras que sí existen. Pasajeros con malas conductas, reportadas por tripulantes, e inclusive por el personal del aeropuerto, ¿verdad? Las aerolíneas manejan listas negras con el nombre de cierta persona y esa persona no puede comprar un boleto en línea a su nombre. No tenemos la menor duda que muchos pasajeros toman unos traguitos para estar más tranquilos en el vuelo, pero también sabemos que muchos pasajeros se exceden de esos traguitos. ¿Cuál es la forma que ustedes vayan teniendo un termómetro ahí para saber en qué momento ya se está calentando el ánimo del pasajero por la ingesta del alcohol y cómo le dicen ya no más? ¿Qué metodología utilizan para decírselo de la mejor manera? Yo creo que la experiencia, ¿verdad? A lo largo de los años, Claro. uno va notando los cambios físicos. Se recomienda no ingerir licor a bordo, ¿verdad? Por la altitud, la presurización, los viajes tan largos, las madrugadas, las trasnochadas. Las personas no reaccionan de la misma forma que lo harían estando en tierra. Lo ¿verdad? recomiendan, pero hay licor en la cabina de los pasajeros. Se ofrece licor complementario. Sí, entonces, bueno, es una recomendación, pero es un poquito ambiguo porque Sí. también inclusive hasta lo venden el licor. Entonces, podría algún pasajero decir en algún momento, bueno, pero usted me vendió el licor y ahora no quiere que esté mareado. Sí, pero uno le aclara que existen leyes y regulaciones y, digamos, si usted tiene una conducta inapropiada que vaya en contra con la ley, pues es la ley, o sea, está quebrantando la ley. Claro. Nada más se le informa claro. y se le pide que por favor que ya... Entiendo. ¿Hay alguna cantidad, por ejemplo, de cervezas o de tragos máxima que se pueda vender o obsequiar en las líneas aéreas que obsequian el licor a un pasajero o no está estipulado eso? Algunas lo tienen, otras no, otras confían en el criterio de sus tripulantes, los cuales están bien entrenados, ¿verdad? Para medir la cantidad de licor que se le está brindando a un pasajero. Vamos a aterrizar, altamente agradecido por la visita de ustedes. No, se las gracias, más bien. Y esta es su casa, los espero de nuevo. En este programa les dijimos cuál es la importancia de los tripulantes de cabina. Que nada ni nadie le quite la paz y la felicidad, eso es suyo, solo suyo.